respuesta. Tercera parte. Hizo lo propio y dio unos pasos adelante para salir del recibidor. La cocina estaba a la izquierda. Mark continuó andando hasta llegar a la estancia más grande de la casa. Era un salón amplio que se prolongaba también hacia la misma dirección. Estaba decorado con buen gusto y el color azul prevalecía sobre cualquier otro. En la pared zurda, la que no se podía ver desde el recibidor, tenía un sofá muy grande y era de un intenso azul marino. La parte opuesta estaba ornamentada con una hilera de muebles librería en cuya repisa reposaban libros, vídeos y distintos adornos, como jarrones, fotografías enmarcadas, etc. A continuación había un hueco que servía como pequeño comedor. Allí se encontraba el balcón que daba a la calle principal, y justo atrás descansaba una mesa alargada en madera de pino. Estaba rodeada de sillas cuyos cojines lucían en ese intenso color azul. Ese hueco se ubicaba justo en el lado opuesto de la puerta de entrada al domicilio. En la otra parte del salón sus paredes se decoraban con tapices y algunas pinturas que cubrían casi toda su extensión. En el centro había una puerta y embocaba un pasillo que llevaba al resto del piso. Las paredes estaban pintadas en un color ocre claro. Ricardo le puso en situación inmediatamente. Ahora solo falta explicarle cómo será mi asesinato. Lo musitó, ya que debían tener cuidado por el imprevisto de estar ocupada la vivienda contigua. Eso iba a decirle. Hay gente en la casa de al lado. Dijo en voz baja. Sí, lo siento, no pensé que volvería tan pronto. No tiene por qué ser un problema. Simplemente tendremos cuidado de no llamar la atención. ¿Cómo será? Interrumpió Mark en ese instante. ¿Perdone? Dijo en un principio hasta cerciorarse de lo que le estaba preguntando. Ah, vale. En ese mismo instante, fue a por una de las sillas de las que rodeaban aquella mesa de pino, y la acercó unos metros colocándola justo enfrente del mueble librería dándole la espalda. Va a atarme a la silla y tendrá que asfixiarme poniéndome una bolsa en la cabeza hasta que deje de respirar. Será horrible para mí, pero es la única muerte que podrá hacerse en el silencio más absoluto, aunque antes tendrá que torturarme un poco. Sentenció. ¿Cómo dice? Dijo levantando la voz sin intención de hacerlo. Si queremos que pase por un ajuste de cuentas no hay más remedio que hacerlo así. Tranquilo que no será gran cosa. Unos golpes en la cara y quizás un martillazo en algún dedo. Yo soy el que está más aterrado de los dos, créame. Yo recibiré ese castigo. Lo hago por mi hijo. ¡Por Dios!, exclamó Mark dándose cuenta dónde se había metido. Pero ya no tenía vuelta atrás, o al menos se había convencido de ello. Estaba muy cerca de poder salvar su negocio, que era toda su vida, y estaba decidido a seguir adelante. Ya había completado la primera fase con éxito y ahora venía lo más duro, pero se veía capaz de hacerlo. Fue en ese momento cuando hizo la pregunta más importante de todas. Perdone que le pregunté esto. ¿El dinero? Sí, disculpe Mark. Sígame. Le ordenó. Se dirigió hacia una de las pinturas que colgaba de la pared del otro extremo y detrás se ocultaba una caja de seguridad. Introdujo el código y la puerta se abrió. Una pila de fajos de billetes de 50 euros ocupaban varias filas en el hueco inferior de aquel espacio. Más arriba se podían ver lingotes de oro de medio kilo. Habían unos cuantos apilados y perfectamente ordenados. Lo único que no le dije es que parte de los 180.000 está en lingotes. ¿Algún problema?, preguntó. No, ninguno, de hecho hasta es mejor así. Se congratuló por este hecho. Sería más fácil justificarlo, pensó. Estupendo, deme un segundo para conseguirle algo donde meter todo esto. Dijo este último. Abrió las portezuelas de los bajos del mueble librería y en uno de ellos encontró una bolsa que le pasó al otro hombre. Mark comenzó a trasvasar el dinero y los lingotes de la caja hacia ella. Este Rolex, métalo también ahí, lo había cogido de un lateral una vez la había vaciado. Pero no se le ocurra quedárselo ni venderlo. Le advirtió. Destrúyalo con lo demás, será capaz de hacerlo, o sucumbirá a la tentación. ¿Por qué no lo guarda para su hijo? Porque se supone que la organización criminal que va a acabar con mi vida va a registrar mi casa de arriba abajo, y llevarse todo lo que tenga de valor. Así que no voy a arriesgarme por un condenado reloj. Pero sepa que está registrado a mi nombre y sería un cabo suelto. Destrúyalo. Le insistió una vez más. Sí, no se preocupe, lo haré. Confirmó Mark cuando terminaba de meterlo todo en la bolsa. Una vez lo hizo, Ricardo la recogió del suelo y la introdujo en el mismo hueco del mueble de donde la había cogido mientras decía. Déjela aquí de momento, una vez acabe tiene que registrar toda la casa, esto es fundamental. Abra cajones, desordene todo y tire cosas al suelo, hágalo tranquilo y en silencio, pero hágalo. Como recordatorio, porque es posible que lo olvidara cuando mi cuerpo esté inerte, fruto de los nervios, cogerá la bolsa del dinero del mueble y lo recordará, no se le pasará por alto. Buena idea, entendido. Dijo Mark. Ahora abra ese cajón de allí y saque la cuerda y el plástico transparente, por favor. Pidió. Mark hizo lo propio y al abrirlo se quedó inmóvil durante unos momentos. ¿Qué ocurre?,
Se extrañó el otro hombre al ver su reacción, pero solo fue un instante porque automáticamente supo el motivo. «¿La pistola no? Olvidé deshacerme de ella, joder», profirió. Era un revólver plateado. Un 38 milímetros. Tendrá que guardarla y deshacerse de ella por mí. Métala de momento en el bolsillo del mono, hágame el favor. Le sugirió. Mark obedeció a regañadientes, no le hacía ninguna gracia tener que hacer lo que le pedía. ¿Por qué era poseedor de un revólver? Pensó en ello mientras la guardaba en el bolsillo izquierdo del mono blanco. Se estará preguntando por qué tengo un arma, ¿verdad? Le adivinó el pensamiento y acto seguido prosiguió diciendo. Recuerde que hace unos años me dediqué, ya sabe, no lo quiso repetir. Por ello tuve que hacerme con el revólver para defenderme si llegaba el caso. Estaba tratando con gente muy chunga, permítame la expresión. Apuntilló. Mark no dijo nada al respecto. Tenía su lógica y no le dio más importancia al asunto. Aún así no le gustaba tener una pistola encima. Ricardo se sentó en la silla, dándole la espalda al mueble librería y puso las manos atrás metiéndolas por el hueco de la silla. Áteme con la cuerda ahora. Hágalo fuertemente. Le dio indicaciones exactas de cómo debía hacerlo. Mark procedió y en varios minutos ya le tenía inmovilizado de manos y pies. Ahora golpéeme en la cara con todas sus fuerzas, y hágalo varias veces. Le ordenó. ¿Es necesario? ¿Está seguro? Dudó. Ya se lo dije antes, tiene que parecer un ajuste de cuentas. Golpéeme ya. Ordenó. Mark obedeció propinándole un puñetazo en la nariz que le provocó una hemorragia instantánea. La sangre incontrolada comenzó a manar sin parar. Otra vez. Volvió a hacerlo, esta vez a la altura del ojo. ¿Siga? Joder, Ricardo. ¿Está seguro? Siga golpeándome hasta que le diga. Le insistió. Mark siguió haciéndolo una y otra vez, había entrado en una especie de éxtasis, que le había provocado una especie de locura transitoria que hacía que no pudiese parar de golpearle. Deténgase. Ya es suficiente. Dijo Ricardo totalmente extasiado y con el rostro prácticamente deformado. Sangraba por nariz y boca, y un ojo lo tenía medio cerrado. El mono blanco quedó salpicado por algunas gotas de sangre que se incrustaron sin remisión por la violencia de los golpes. Mark se quedó durante un momento estupefacto al comprobar algo que jamás hubiera imaginado de él mismo. No solo fue capaz de algo así, incluso durante unos momentos lo había disfrutado. Se asustó mucho cuando llegó a ese pensamiento. El otro hombre totalmente ensangrentado dijo en ese segundo. Abra el primer mueble, en la parte de abajo encontrará la caja de herramientas. Saque el martillo. A Mark le recorrió por el cuerpo un escalofrío al escucharlo. ¿Estaba loco? Pensó. Ya estaba malherido y soportando un dolor en su rostro que no quería ni imaginar, y aún así estaba dispuesto a seguir soportando golpes. De todas formas obedeció y fue por el martillo encontrándolo exactamente donde había dicho. ¿Qué quiere que haga ahora? Preguntó algo temeroso. Quíteme el zapato y el calcetín derecho y aplaste el dedo a Lux. ¿Cómo? Dijo Mark ignorante. El dedo gordo del pie, joder. Era la primera vez en su vida que había oído esa expresión. Siempre se le había llamado dedo gordo. A Lux era el nombre científico o médico que se le daba a dicho dedo. ¿A qué se dedica usted, Ricardo? Le preguntó en ese mismo inadecuado instante. ¿Y qué más da eso ahora? Contestó este último. Es solo curiosidad. Soy médico. Respondió al mismo tiempo que escupía un diente del interior de su boca. Golpee el dedo, por favor. Insistió. Pero antes traiga un paño de la cocina para morder, esto sí va a doler de verdad. Apuntilló. Mark obedeció inmediatamente. No solo era para soportar el dolor, también evitaría los alaridos que a buen seguro alertarían a los vecinos y eso era algo que no se podían permitir. Unos segundos más tarde ya tenía colocado el trapo en la boca, y el otro hombre blandía el martillo amenazando el dedo gordo de Ricardo. ¿Preparado? Dijo Mark sosteniéndolo en alto a la altura del dedo. Ricardo movió la cabeza al mismo tiempo que balbuceó a través del trapo. Un segundo más tarde el golpe seco le llevó al dolor más intenso que había experimentado en su vida. Los gritos ahogados de Ricardo fueron aterradores. Con esto será suficiente, dijo el hombre casi sin poder articular palabra. Una mueca de alivio apareció en el rostro de Mark. Tampoco había sido agradable para él. Así que soltó el martillo en una repisa del mueble que tenía enfrente. Ya había llegado el momento de quitarle el último aliento al otro hombre. Coja la bolsa transparente y envuelva mi cabeza en ella hasta que deje de moverme. Ah. Y muchas gracias, Mark. Dijo en un agradecimiento más que surrealista. No dijo nada, simplemente obedeció y puso la bolsa transparente en su cabeza. La tensó en la parte del cuello para cerrar el paso de aire. Ricardo comenzó a sentir espasmos por la falta de oxígeno. Su cuerpo se defendía aún cuando su mente aceptaba y deseaba la muerte.
En ese momento balanceó la cabeza girándola para intentar mirar a Mark. Al mismo tiempo le indicó que parase aunque con alguna dificultad, ya que la falta del aire no le ayudaba a articular palabras. Mark se dio cuenta y aflojó la presión en la base del plástico permitiendo al oxígeno entrar. Acto seguido sacó el plástico de su cabeza y una vez había recuperado el aliento dijo: «Hemos estado a punto de fastidiarla», le informó de forma intrigante. «¿Qué ocurre?» «La cinta para la boca, se nos ha olvidado, joder». Se estaba refiriendo a la cinta americana. Un detalle imprescindible para conseguir el efecto deseado con respecto a las autoridades. No tendría ninguna lógica ser torturado y asesinado y en el más completo silencio. Hasta el más idiota de los policías llegaría a descubrir la trama solo por ese detalle. «Creo que está en el segundo cajón del mueble justo detrás de mí», le informó. Mark hizo lo que le pidió y efectivamente allí se encontraba la cinta. La cogió, cortó un trozo para pegar en la boca y se lo colocó en ella. Ahora ya estaba todo listo para concluir el asunto. «¿Preparado?», dijo Mark un instante antes de colocarle el plástico de nuevo. El otro hombre le hizo un gesto de querer decirle algo más. Así que Mark le despegó la cinta de un lado de la boca y cuando Ricardo pudo hablar dijo: «Espere, falta una cosa más que no hemos tenido en cuenta y acabo de caer en ello ahora mismo». «Joder». Ricardo decía que lo tenía todo previsto y pensado. Protestó. «La puerta de entrada», dijo sin hacer caso al comentario del otro hombre. «¿Qué ocurre con la puerta?». «Tiene que forzarla. Hágalo antes de irse, pero vaya por la palanca para que no se olvide. Con hacer algunas muecas a la madera será suficiente», le informó. «¿Dónde está esa palanca?», preguntó resignado. «En el armario del dormitorio. Al final del pasillo». Mark se dirigió hacia allí, aunque cuando pasaba por la última hilera del mueble librería, vio algo extraño en una de las fotografías enmarcadas, que reposaba en una de las repisas. Se acercó hasta tenerla muy cerca. La cogió en sus manos y se quedó totalmente petrificado. En ella se veía a Ricardo abrazando a una mujer. Mark la reconoció al instante. Se había quedado de piedra y sin entender nada de lo que significaba eso. Le miró portando la fotografía en sus manos y dijo: «¿Qué hace mi exmujer en esta foto con usted?». El otro hombre esbozó una siniestra sonrisa para decir: «No tenía que descubrirlo así, debía ir por esa palanca, pero supongo que es lo mismo». Añadió algo más: «Ojalá sufras terriblemente y mueras como te mereces, pedazo de puta». ¿Le suena, Mark? Recuerda ese mensaje que le escribió. No dejó que contestara y prosiguió diciendo: «La odiaba profundamente y vino aquí para completar el deseo de ese mensaje. Como sabía que sería el primer sospechoso, se atavió así e ideó un plan perfecto para matarla, para matarnos». Se corrigió. Mark seguía petrificado sin que su cerebro pudiera procesar lo que realmente estaba ocurriendo. Un instante después, dejó caer al suelo el retrato, y corrió embocando el pasillo hacia el dormitorio, descubriendo el cuerpo de su exmujer muerta en las mismas circunstancias en la que tenía al otro hombre. Estaba atada a una silla con la boca sellada con cinta y una bolsa transparente en su cabeza. En ese momento tan surrealista y de esa visión tan apocalíptica se empezaron a oír gritos de auxilio. «¡Socorro! Creo que ha matado a mi mujer, ayúdenme. Quiere matarme». Los gritos procedían sin duda del salón. Mark se apresuró hacia allí totalmente desencajado. Acababa de entender dónde se había metido. Todo había sido parte de un plan enfermizo por parte de ese hombre para cargarle la muerte de su exmujer. «¡Cállese!», gritó Mark sacando el arma que tenía en el bolsillo y apuntando directamente hacia Ricardo. «¡Socorro! ¡Ayuda!», seguía pidiendo a gritos. Fuera, en el pasillo, había alguien dando voces y aporreando la puerta. «Ahórrese la amenaza, no tienes balas», dijo sonriendo, ¿o creía que iba a arriesgarme a eso? «¿Qué me ha hecho?», espetó Mark en un tono de resignación mezclado con un terror absoluto. «Yo no le he hecho nada, es usted el que vino a matarnos para vengarse por su situación económica culpándola a ella. Además me torturó con la intención de sacar un dinero que no teníamos como un vulgar ladrón». En ese momento la puerta de entrada se vino abajo. Un hombre corpulento había conseguido derribarla al mismo tiempo que se identificaba como policía. Era el vecino más próximo a Ricardo. Un agente sancionado por ser de gatillo fácil. Estaba siendo investigado por asuntos internos por ese motivo. «Cuidado, tiene un arma, va a disparar», gritó Ricardo. Mark se volvió arma en mano hacia la gente que acababa de irrumpir, con la intención de indicarle que todo había sido una farsa. No le dio tiempo, tal como se giró el otro hombre disparó 2 veces su arma reglamentaria. 2 impactos en el pecho le abatieron inmediatamente. Mark estaba muerto. «Gracias a Dios. Vaya a ver a mi mujer, creo que la ha matado, oh Dios mío», dijo Ricardo haciendo una interpretación digna de un buen actor. El policía corrió hacia el dormitorio después de cerciorarse de la muerte del intruso. Una sonrisa diabólica se dibujó en su rostro.
Había conseguido ejecutar el plan a la perfección, e incluso había acabado con la muerte del otro hombre en un golpe de suerte, ya que no podía prever con seguridad que ocurriría así, sabía que tenía los elementos necesarios. Su vecino policía, de gatillo fácil, y un arma en el bolsillo del muerto. Que la sacara a última hora fue un golpe de suerte, pero no contó con ello. Simplemente pensaba gritar lo mismo con el arma en el bolsillo y desear que su vecino disparase. Aún así tenía prácticamente el mismo resultado asegurado sin ser necesaria su muerte. Aunque le hubiera planteado algún que otro problema por lo del dinero. Todo había salido a pedir de boca, solo faltaba subir a recoger la bolsa entre los enseres y desembarazarse de ella. Quería matar a su mujer y cobrar el seguro de vida, pero incluso en eso había pensado muy detalladamente. Lo había suscrito un año antes, un seguro para cada cónyuge, y de una cantidad nada alarmante, algo que verían normal y corriente. Se congratuló por un plan perfecto y su resultado para continuar actuando como víctima cuando regresó el policía. Esta es una historia salida de la mente enferma de Julio Moll. El puerto de Santa María, 1 de julio de 2023.